y pasión. Y Jacobo, hijo de Zebedeo, anhelos y deseos. Dios les bendiga. Estos son los discípulos de los que estaremos hablando hoy y la temática que estaremos desarrollando. Damos la bienvenida a todos, hermanos y hermanas que nos acompañan hoy, quienes están en la sala de Zoom, a quienes se van a venir conectando y a quienes nos ven en diferido. Dios los bendiga y bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de leerte del Club Bless, Club de Teología del EPUC Central de Bogotá. Entonces vamos a iniciar. Antes de iniciar, pues es importante pedir la dirección del Señor. Amén. Entonces hoy tenemos a nuestro hermano John Herreño, que es diácono de nuestra iglesia y él nos va a acompañar y nos va a dirigir hoy en esta oración para iniciar. Entonces, hermano John, si nos ayuda en esta oración para iniciar esta sesión el día de hoy. Hermano John, estás ahí. Sí, muy bien. Roguemos al Señor que damos su dirección, su respaldo y que podamos ser hoy edificados con el consejo y la enseñanza que nuestro Dios tiene para nosotros. Padre Santo, oh mi Dios, te glorificamos, a ti te damos honra, honor. Señor, reconocemos tu grande poder y autoridad y nos reunimos, Dios poderoso, con el fin de compartir tu enseñanza, tu dirección, Señor. Lo que tú has inspirado, mi Dios, en el escritor de este libro. Yo te ruego que tú, Señor, seas usándolo hoy para el beneficio nuestro, para el beneficio, Señor, de los que han de oír también. Para la gloria de tu nombre, Señor, para que tu pueblo, mi Dios, te conozca cada vez más a ti y podamos ser cada día formados más a la imagen tuya, mi Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén y amén. Amén, hermano John, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos una invitada a la sesión que es nuestra hermana Magali Duque. Bienvenida, hermana Magali, ella nos está acompañando hoy en el desarrollo del tema. Dios le bendiga, si quiere saludarnos. Bueno, Dios les bendiga a todos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y agradezco mucho al Club de Teología en cabeza de la hermana Ángela, de la hermana Wendy, la hermana Liliana, incluso con el aval del hermano John Herreño, que me hayan extendido esta invitación. Pues digamos, el anhelo hoy es compartir algunas cosas de las que podemos charlar en torno a los temas propuestos a partir de esta lectura tan importante que ustedes vienen desarrollando. Felicitarlos por el trabajo que han venido haciendo. Es un trabajo bien importante. Además, han tenido mucho ingenio para distintas estrategias para invitar a la lectura del libro, el podcast, la lectura, el poder ver las grabaciones y pues las diferentes perspectivas que ustedes han tenido. Entonces, pues gracias a Dios por esta oportunidad. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana Magali, por acompañarnos y gracias al Señor que nos guía en todo para ir haciendo cada cosita y ir cambiando y ir adaptándonos también a la tecnología del día de hoy. Y también nos acompaña nuestro hermano Giovanni, él asiste a la iglesia, también ha estado leyendo con nosotros, en algunas veces nos ha acompañado, por aquí lo vamos a estar viendo también hoy. Bueno, hermana Magali, entonces vamos a entrar en materia del libro que estamos leyendo desde el club, que es el perfil del discípulo de Cristo. Y mientras nosotros, pues cuando leemos cada capítulo, vamos a iniciar con Pedro. Y de este discípulo en el libro nos hablaba, incluso tenía un subtítulo, dice Pedro, iniciativa, fervor y pasión. Entonces son características que en el libro destacan de Pedro. Y hablando de Pedro, ahí voy a leer dos versículos textualmente. En Mateo 16, capítulo 16, versículo 15, 15 al 17. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30, dice también habla también de Pedro y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, dice Pedro. Y él le dijo el Señor, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, ahí en estos capítulos partecitas de la Biblia también nos muestra características de Pedro, de las cuales nos hablaban en el libro, y el libro destaca tres características importantes de Pedro.
que son la pasión, el fervor y la iniciativa. Sin embargo, también sabemos que como seres humanos, como tenemos partes positivas, también tenemos otras que no lo son tanto, tal vez, y también destaca cosas como el lado débil, que era impetuoso, imprudente y miedoso. Pero con todo ese conjunto de fortalezas y debilidades, el Señor usó a Pedro. Pedro fue usado por el Señor. Entonces, diciendo esto y estas características que Pedro tiene, y trayendo un poquito aquí a colación lo que el libro dice, nos surgía una pregunta cuando estábamos debatiendo en el grupo, y es, según estas características, la pasión, lo bueno, no tan bueno de Pedro, ¿cómo dar esas herramientas, hermana Magali, y quienes quedáramos después de que la hermana Magali nos ayude a ahondar un poquito en esto, opinar? ¿Cómo dar herramientas a una persona para desarrollar esa pasión en el servicio de Dios desde su personalidad? Porque dicen que Pedro es apasionado y tal vez a Pedro se le notaba mucho esa pasión por cómo era, fervoroso. Y hay otras personas que tal vez no somos tan fervorosas así, pero no quiere decir que porque la personalidad no es así, no haga las cosas con pasión. Entonces, ¿cómo dar esas herramientas a una persona para desarrollar la pasión al servicio a Dios desde su personalidad, hermana Magali? Bueno. Esa es una pregunta que me pareció muy interesante porque a veces uno cree que la pasión se genera de manera además espontánea. Hay personas que activan su pasión de acuerdo con algo, de pronto con una charla con alguien y en la iglesia con un sermón, de golpe alguien con un sermón, como que hay ese interruptor que se prende y genera la pasión. Pero digamos que nosotros podemos primero identificar, digamos, cuáles son esos talentos naturales que podemos llegar a tener. Tú tienes razón en que, digamos, si a mí me ponen a cantar, pues mi talento natural no es cantar. Entonces yo no puedo estar al servicio o en pasión en el grupo de alabanza porque pues esa no es mi habilidad ni mi talento natural. Entonces, nosotros lo que sí tenemos son habilidades únicas y podemos ver, si quieren, podemos ver Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8. Allí se señala que cada uno tiene alguna fortaleza en su vida y la idea es que la ayudemos a descubrir y aplicarlas al servicio. Por ejemplo, cuando una persona es muy hábil para dibujar, no todo el mundo tiene la habilidad para dibujar, es cómo ese talento natural para dibujar puede estar al servicio al Señor. Y ahí es donde también viene un papel muy importante, por ejemplo, de los líderes en cada grupo. Identificar esos talentos naturales. Entonces allí vemos en Romanos 6:8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces yo no puedo poner, por ejemplo, en obra social a alguien que no tenga esa pasión y esa identidad con la necesidad, porque lo va a ver es como una carga. Entonces, primero creo es identificar y la Biblia reconoce que no todos somos iguales y efectivamente lo que para unos es debilidad, para el otro es una fortaleza, el guardar silencio, el que no habla, el que fácilmente no se le expresa la palabra, de pronto es bueno para escuchar y en algún momento puede estar escuchando. Entonces, es identificar primero ese talento natural. Y tenemos que saber que como cristianos, la forma en que nuestra pasión puede activarse es en la intimidad con el Señor. Y yo los he escuchado a ustedes en algunas sesiones y de verdad que es en esa intimidad con el Señor, en esa charla personal, en esa experiencia individual, donde realmente surge y se puede activar. Y de hecho, como cristiana, yo digo, tantos años uno en la iglesia y no siempre tiene ese mismo fervor y es porque a veces uno le baja la llama de pronto a estar en la intimidad con el Señor y entonces viene el momento en que uno se apoca. Pero cuando uno vuelve a activarse y a renovar su relación con el Señor y estar alimentando esa relación en la intimidad, el fervor se va a aumentar, el fervor por las cosas del Señor. Igual que cuando uno, por ejemplo, estudia. Entonces, cuando uno estudia,
estudia una carrera o estudia un técnico, cualquier actividad que uno decide hacer, a uno le apasiona de pronto estudiar, pero si uno no vuelve a estudiar es como que si vuelve y se baja. Y así es con el Señor, la relación con el Señor. Y una parte que tú tocabas, Wendy, es entender que como somos tan distintos, el que no le gusta estar en una labor de pronto visible a todo el mundo, hay que respetar eso. O sea, esa persona no le gusta estar en el centro y es que a veces estar visible conlleva una serie de responsabilidades y tensiones que a veces también lo afectan a uno como persona. Entonces, si de pronto la persona no tiene todavía esa fortaleza para enfrentar esa posición, pues dejémoslo en el rol que él se siente cómodo. Si él se siente cómodo en un rol ayudando en la puerta, alguna vez el hermano Henry me decía, Henry Maldonado me decía, a mí me gusta más estar en la puerta que en el altar, porque en la puerta puedo saludar a todos los hermanos de mano, saber, conocer. Entonces, eso me parece que es importante conocer cuál es la habilidad y las diversas formas de servicio, que no porque no sea visible, a veces confundimos que el servicio es solo estar en el altar y resulta que el servir no es solamente eso. Ahí yo les decía a las hermanas de obra social, esa labor de obra social es una labor que de pronto no es de mucho altar, pero sí es una labor que une y que ayuda a los hermanos a sentirse amados, miembros de la congregación en situación de dificultad, en situación de enfermedad, que puedan acudir al grupo, digamos, de obra social. Son trabajos diferentes y que apasionan a cada uno. No te estamos escuchando. Gwen, tienes el micrófono apagado, pero me gustaría hacer una intervención ahí y lo que dice la hermana Magali es Ah, cierto, en el sentido de que es bonito cuando una persona empieza a servir a Dios, pero también usa como esos talentos naturales que Dios deposita en cada uno, por lo menos en el caso del comité de obra social, yo veo a tantos hermanos que hacen parte de ese comité, yo digo que tienen una pasión y una delicadeza y una empatía para hablar con esos hermanos que llegan o que tal vez tienen una necesidad. Y uno dice, qué bonito que uno podría tener también ese mismo sentir, pero no, simplemente Dios ha dotado a cada persona de un talento natural. Entonces, por lo menos yo a la hermana Marlencita, la forma de ser de ella, el cómo es, cómo acoge a todas esas personas que llegan con un amor, con un cariño, y uno dice, qué bonito. Y es ver cómo Dios usa a cada persona en diferentes áreas, pero con eso que Él mismo los dota. Y acá vemos el caso de Pedro, con ese fervor, con esa personalidad, como tan apasionada que tenía. Por lo menos nosotros también vemos como los diferentes caracteres y personalidades. Uno es colérico, otro un poco tal vez más sentimental. Entonces, Dios tiene en cuenta eso para simplemente como usarlo. Entonces, eso también quería como complementar. así es, Angie. Y mientras las escuchaba, yo pensaba, y es que el Señor hace todo perfecto. El Señor nos conoce a cada uno, como dice Angie, la personalidad, cada característica que cada uno tiene. Y por eso decimos que somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo hay varias partes y cada una tiene su función específica. Un ojo no va a ir a rascar porque la que puede rascar es la mano. Entonces, cada uno con su manera específica y puede desarrollarse en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Y también, bueno, esto ya creo que se va metiendo un poquito a la pregunta 2, que es que hay un orden también en la iglesia, administrativamente hablando, y porque creo que también desde la administración observan quiénes tienen ciertas características para desarrollar unos ciertos rangos en la iglesia. Entonces, el hermano Giovanni sí creo que tenía aquí una opinión al respecto para esta parte 2. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, el versículo orientador es Hechos capítulo 13, versículo 3, ¿no? Eh, y nos plantea principalmente un orden eclesial, ¿cierto? Y la pregunta que yo me planteé con base en este versículo y con base en la lectura
es de qué manera puedo identificar hoy si el llamado que estoy escuchando viene realmente de Dios y no es algo propio de mis deseos, ¿no? Y de mis influencias externas, ¿sí? A veces hay una delgada línea entre lo que Dios dispone y lo que yo propongo, ¿no? Dice Proverbios, encomienda a Jehová tus obras y él afirmará tus pensamientos. Entonces, algo que es muy importante, y lo mencionaba al inicio la hermana Magali sobre la definición de la pasión, ¿no? La pasión hace referencia a que esta es una emoción intensa, ¿no? Que sentimos hacia algo y que a su vez nos impulsa a actuar con entusiasmo, con energía, ¿sí? Esta está dirigida, puede estar dirigida, como lo mencionaba la hermana Magali, hacia a un trabajo, hacia un tema de educación, ¿cierto? Pero en sí la pasión es algo que nos mueve y que nos absorbe, ¿no? Y que se asocia principalmente con el fervor, ¿sí? Entonces, la pasión lo que se define es una emoción, ¿no? Y una emoción es una respuesta psicológica y fisiológica, ¿sí? A lo que sentimos ante un estímulo, ya sea interno, ya sea externo, y las emociones nos pueden ayudar a cómo nosotros interpretamos el mundo. Entonces, en ese contexto, algo que es importante es que en Hechos capítulo 13 versículo 3 nosotros vemos un claro ejemplo de orden eclesial, ¿no? Antes de enviar Pablo a Bernabé al ministerio, lo que hace la iglesia es ayunar, ¿sí? Se ora y se impone las manos, ¿sí? Esto es un ejercicio que es importante. Y esto nos demuestra que el llamado al ministerio no es un proceso individual, sino que es un proceso y tampoco es un proceso que se base en las emociones, sino que este debe ser llamado, confirmado y respaldado por la iglesia y principalmente por Dios, ¿cierto? La Biblia nos dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, nosotros lo que debemos tener acá es que la pasión se debe sujetar, ¿sí? Y que se debe probar por medio de la paciencia y la obediencia. Una de las características importantes de la lectura que nos daba sobre Pedro es que a pesar de ser una persona, o sea, la pasión y el fervor era una fortaleza de Pedro, pero a su vez también una debilidad, ¿cierto? Nosotros podemos ver cuando Pedro está em, ya cuando van a llevar a nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz del Calvario, Pedro toma unas acciones temerarias, ¿no? Ujú. Entonces, algo que puede concluir es que pasión sin sujeción puede ser una mala mezcla, ¿sí? En este momento, Pedro lo que hace es quitarle la oreja a un soldado, quitarle la oreja a una de las personas que está ahí presente. En otro momento, en un momento de impulso, también nega a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo que nosotros podemos ver y que debemos tener en cuenta es que la pasión siempre está sujeta a una formación, ¿sí? Y que en el texto de Elvis Gutiérrez es un ejemplo perfecto de que la pasión y la iniciativa se asocian al liderazgo, ¿sí? Pero que este debe ser formado, corregido y probado en paciencia, obediencia y temor a Dios, ¿sí? El fervor es útil para uno ser moldeado bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que estas también son características de un liderazgo nato, ¿no? Ser impulsivo, ser valiente, ser activo, pero hay algo que es muy importante y es que esto se debe hacer bajo la dirección de Dios, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la reflexión que tenemos para hoy, que la pasión debe estar sujeta a una orientación. Dios les bendiga. Amén. Hermana Magali, al respecto de lo que hablaba el hermano Giovanni, entonces en la iglesia hay un orden administrativo, ¿no? Y él hablaba de la pasión bien orientada. Por eso cuando hablamos también en el grupo respecto a esta pasión bien orientada, lo decíamos porque
Una pasión mal orientada puede traer, no, de surgir peligros, digámoslo así, traer cosas peligrosas para el cristiano que de pronto su pasión está desbordada. Ejemplo, hay un ejemplo que poníamos en la reunión y era, no sé, el hermano dejó de trabajar y dijo, yo me voy a dedicar solo a Dios, pero nadie lo nombró, o sea, nadie le está diciendo, hermano, usted es nombrado para que se dedique solo a la obra. Él, porque él quiso y porque dice que es su pasión y él se autonombra. eh, pues no pastor, pero sí que él va a estar en la obra y no va a trabajar. Ejemplo, tiene pasión, pero ¿hasta qué punto sería correcto? Entonces quisiéramos en este punto que la hermana Magali nos ayudara hablando un poco de esta orden eclesial en la iglesia, esos requisitos, el esquema administrativo y ese servicio a nivel de liderazgo en la iglesia, como para que tengamos claro esta parte. Retomando, sí, y antes de pronto de entrar a la parte administrativa, porque es una parte Ujú. administrativa, digamos, el servicio tiene dos componentes, una Sí. parte, digamos, espiritual y una parte Ujú. administrativa. Pero antes de entrar a esto, estudiando, digamos, el capítulo referente a Pedro, a mí me llamó la atención algo y es y no sé si pasa, pero voy a dar, digamos, la experiencia personal. Cuando uno llega al servicio, a veces uno dice, oh, yo ya soy servidor y como que el ánimo se eleva, ¿no? Digamos, el ego se eleva, se va diciendo es que mejor, y a veces hay comentarios de hermanos en que también ayudan como a que a elevar, ¿no? Atacarle a la parte, digamos, humana al servidor. Pero, y retomando de pronto lo que decía el hermano Giovanni, viendo Mateo capítulo 16 versículo, a partir del versículo 13, miren que cuando ese primer espacio de Pedro llega y le dice, le preguntan, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es un momento que yo digo como cristiano, yo digo, wow, súper seguro yo digamos, de la doctrina, tengo que mostrar. Pero cuando Jesús anuncia su muerte a partir del versículo 21, viene inmediatamente, o sea, de un momento de altura de confesión de Pedro, viene un duro llamamiento cuando le dice el Señor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca cuando Jesús habló de la muerte, pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces yo decía, mire, cómo uno debe aprender que por más que uno sienta que está avanzando en el tema del servicio, uno no puede estar seguro si uno no está pegado de la mano del Señor. Y ahí voy con la segunda parte que mencionaba el hermano Giovanni cuando cita Hechos, capítulo 13. Y es que efectivamente unos requisitos para ser líderes es que se llega a ser líder en el momento en el que, si bien existe una elección, el Señor, mediante ayuno y oración, le confirma a la congregación que ese es un líder. Y esa es una parte súper importante, o sea, el liderazgo no solamente es cumplir requisitos, estar bautizado, ahorita lo vamos a ver, una serie de requisitos que se establecen humanamente hablando, sino que es principalmente ser ejemplo y estar tomado de la mano del Señor. Porque es que, y acá voy a otro tema que mencionaba el hermano Giovanni, es a veces nosotros incluso como humanos nos formamos mucho. Entonces, el que de golpe estuvo en el instituto bíblico, entonces yo soy formado en teología, ya tengo la capacidad y no sé qué, pero resulta que no es solamente tener una capacidad,
sino que, y para esto me gustaría que leyéramos dos pasajes bíblicos. Uno es en Primera de Timoteo 3, 1 al 13 y Tito 5, 5 al 9, que describen allí, o si lo quieren lo dejamos para que lo lean con detenimiento, pero la capacidad de enseñar el buen testimonio, pero sobre todo la humildad. Y es que a uno no se le debe olvidar que en la iglesia no es que yo sea capaz, o sea, por mis propias fuerzas, por mi propio estudio, por mi propia habilidad, es que el Señor lo capacita. Y aquí yo veía, es que el Señor no llama capacitados, es decir, secularmente capacitados. Él llama a personas dispuestas al servicio y los capacita en el servicio, ¿cierto? Entonces, allí los versículos 1, Primera Timoteo 3, es capítulo 3, versículos 1 al 3, 1 al 13, o Tito 1, 5 al 9. Pero mire que entonces el Señor es el que nos forma y el que nos trae, y no somos nosotros mismos, en la pregunta que tú hacías, que yo autónomamente me autopostule para el servicio, sino que el Señor es el que llama. Y cuando el hermano Giovanni decía, ¿y cómo separar esa, esa intención humana en donde yo siento y tengo el anhelo de servirle al Señor? eh, es ahora sí someterse al tema eclesial, que es el tema del ordenamiento. Entonces, en esto llega el pastor y habla, por ejemplo, si hay una pareja que quiere salir al servicio, él los entrevista, él habla con ellos, y se postulan, pero la postulación no quiere decir que de una vez lo vayan a sacar, y en eso la iglesia ha sido muy, muy precisa. Estamos viendo entonces Primera de Timoteo 3, dice, palabra fiel, si alguna anhela obispado, buena obra desea, es decir, servir al Señor es lo mejor, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, mire que ahí la Biblia misma señala una serie de requisitos para ser servidor. Y digamos, esos requisitos que establece la palabra los recoge el manual de la IPUC. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, como organización humana, tiene una serie de reglamentos, una serie de ordenamientos que se pueden consultar, y que antes era como muy reservado, pero hoy en día uno encuentra en la página de la IPUC, en el espacio de creo que en el espacio de más, o sea, en la parte de abajo de la página aparece el manual, y en el manual aparecen una serie de requisitos. No sé si cuando plantearon la pregunta estaban orientados a que se vieran esos requisitos, o si eran solamente los requisitos de la palabra. Eso por un lado. Por el otro, es que me parece muy importante establecer los ciclos que tuvo Pedro como servidor. Y miren que Pedro, decían, fue uno de los escogidos para dirigir la iglesia, y él efectivamente en los Hechos de los Apóstoles tiene tres discursos muy importantes, y cuando el Señor, digamos, murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, dejó una serie de discípulos, pero no estableció un orden, es decir, no estableció que uno fuera superior al otro. Mira, ahí en más, exacto, ahí aparte, en la parte de abajo, reglamento interno. En el reglamento interno establecen, se establece este manual de la IPUC.
Y allí están los estatutos y el esquema, allí están establecidos de manera objetiva cuáles son los requisitos para el servicio. Entonces, no es que el pastor de golpe no quiera, sino que hay que hacer una serie de pasos para poder orientar o para poder ser participante. Por ejemplo, para ser diácono de la iglesia. En la parte de abajo hay una serie de requisitos para ser diácono. Estos son los requisitos para servicios a nivel nacional, ¿sí? Pero a nivel local hay una serie de requisitos mira, lo de licencias. Ya te digo exactamente, yo lo estuve mirando precisamente porque cuando, por la gracia del Señor, me postularon para la junta local, yo lo primero que fui a ver fue el reglamento y creo que pocas veces lo habían leído, pero el reglamento trae una serie de funciones. Le trae funciones a la secretaria de la junta y al tesorero de la junta, los dos cargos, digamos, de mayor responsabilidad por debajo del pastor porque uno es el que lleva todo el registro de la iglesia y el otro es el manejo de los dineros. Y eso tiene que estar muy, muy bien reglamentado. Entonces, allí establecen cuáles son las funciones y también este manual establece funciones incluso para los servidores que son miembros de los comités de jóvenes de la iglesia, de damas dorcas de la iglesia, principalmente. Otros cargos no lo tienen, pero allí establece una serie de requisitos. Por ejemplo, el tipo de congregación, la administración de la congregación en la página 117. Entonces, mire que allí establecen requisitos para ser miembros de junta local. Entonces, además, y que recogen buena parte de la palabra, establecen todos esos aspectos, digamos, a nivel de organización. Que como organización tenemos errores, por supuesto, pero que digamos que a nivel de administración de la iglesia, comparada con otras denominaciones, me parece que es una buena organización que busca evitar centralizar poder. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la IPUC tiene, por decirlo o comparándolo con la organización estatal, una descentralización, porque las congregaciones locales tienen o administran ciertos temas y a nivel nacional se administran otros. A nivel local, por ejemplo, la independencia del manejo de la economía con unas contribuciones a nivel nacional, me parece que es una buena administración que uno como feligres tiene derecho a conocerlos y me parece muy bien que se conozca a nivel administrativo cómo funciona para que uno esté seguro. Y si algo ve uno que no es correcto, uno puede decirlo porque uno es miembro de la congregación. Entonces, eso es como en términos generales. También un elemento súper importante y acá Pedro también viene siendo, el apóstol Pedro viene, digamos, siendo sujeto a unos temas y acordémonos del pasaje que Pablo le llama la atención y ahí viene el tema del celo en el conocimiento de la palabra. Pedro en un momento se deja presionar por los judíos y entonces ya comienza a separarse un poco de los gentiles y Pablo lo amonesta y él acepta la corrección. Entonces uno como servidor también no es porque esté en el servicio, por más discursos que haya dado, por más prédica que haya dado, si algo lo tienen que llamar la atención y ahí viene el principio de humildad. Uno debe sujetarse al llamamiento que se le haga. Pero bueno, me gustaría, porque estoy hablando como mucho, que los demás, y ahí está el hermano John también, miembro de la junta, que no me dejará equivocarme en este tema de la administración y que él también ha tenido, llevamos prácticamente el mismo tiempo en la junta local, entonces como que la experiencia ha sido y la evolución ha sido en el mismo sentido. Amén, Magali, amén. Bueno, sí, efectivamente, pues gracias al Señor también, por la gracia de Dios, he estado sirviendo en la Junta y pues bueno, para mí ha sido mucho, mucho aprendizaje, la verdad, mucho, mucho aprendizaje. Me llamó mucho la atención, para serles franco, ya que Magali pues acudió a mostrar elementos del reglamento, ¿no?
cómo el enfoque que cada uno tiene y cómo la visión que cada uno tiene acerca de las cosas le determina a uno el abordaje, ¿no? Porque yo recuerdo que yo tenía experiencia haciendo una lectura muy rápida, la verdad, del reglamento anteriormente, pero ya cuando estuvimos en algunas reuniones de la Junta, yo he visto cómo Magali siempre ella ha tenido esa visión de, bueno, ¿qué función estoy cumpliendo? ¿Cierto? ¿Qué responsabilidades nos asigna el reglamento? Por supuesto, hay unos requisitos, hay todos unos elementos concernientes, ¿no? a esta labor. Así que ha sido muy interesante, ¿no? De mi parte, pues Magali es abogada, ¿no? Así que ustedes se nota, evidentemente se ve ahí como el modelo mental que tiene cada uno le da pues las herramientas para abordar lo que el Señor nos pone en nuestras manos y la labor, la responsabilidad que Dios pone en nuestras manos. Eso es algo bien especial. Y es relevante definitivamente en la medida en que lo que el Señor pone en nuestras manos, en el contexto en el que nos pone, pues debe ser siempre alumbrado, debe ser siempre guiado por lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Así que sí, muy interesante, muy relevante esa parte. No sé si ya estamos a punto de cerrar lo relativo con Pedro o si queda alguna otra pregunta. Es que tengo como una notica pequeña para mencionar. Amén. Hermano, ya íbamos a concluir esta sesión para dar paso a la parte de la hermana Ángela. Muy bien. Entonces, sí creo que es Pero el momento. seguimos hablando de Pedro. Sí, Sí, sí. Ok. Entonces sobre démoslo esta pregunta para retadora, dar ¿no? una notica pequeñita, pero entonces hagámoslo en la parte final, ya cuando De estemos Pedro, cerrando lo ok. relativo al apóstol Pedro. Sí. Listo. Ok. Listo, hermano. Entonces, ya para concluir esta pregunta, yo creo que lo más importante, y con base en lo que leíamos sobre el autor, son las características que tenía Pedro. Pedro era un hombre apasionado, un fervoroso y también impetuoso y valiente, ¿no? Que son características propias de un líder nato, ¿no? De hecho, nosotros vemos en la palabra de Dios ese nombre de él que es roca, esa traducción que traduce, se asocia principalmente con material de la roca. Eh, Dios le da a Pedro como esa base y ese liderazgo nato con base en la iglesia primitiva, ¿no? Y, y podemos terminar que unos elementos que nosotros debemos tener en cuenta para canalizar nuestra pasión y servicio al Señor es primero que todo la paciencia, ¿no? La paciencia hace referencia principalmente a saber esperar en Dios, ¿sí? Perdón, hermanos, se me fue estoy buscando los apuntes de acá. Eh, bueno, entonces, hermanos, la paciencia es esa capacidad de esperar con confianza, con humildad, como lo decía la hermana Magali, algo que nosotros debemos tener como servidores en Cristo es la humildad, y con perseverancia en medio de las pruebas y en medio de lo que nosotros queremos esperar, ¿no? Y que la pasión, o sea, lo que también la pasión finalmente se hace referencia a que nosotros debemos estar vestidos del Señor Jesucristo y no proveer los deseos de la carne, ¿no? Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 13-14. Y cuando hablamos de deseos de la carne, no necesariamente tienen que ver con deseos mundanos, sino también con los deseos que nosotros queremos para con nuestro servicio a Cristo, ¿sí? Y que a veces, por ejemplo, podemos ver la ofrenda de los hijos de Aarón. Quizás ellos querían desde su carne establecer una nueva ofrenda al Señor, pero finalmente esto no fue del agrado de Dios, ¿no? Entonces, también debemos tener en cuenta que los deseos de la carne no se asocian principalmente al mundo, sino también al servicio que tenemos con Cristo, ¿no? Y que en la carne nosotros también deseamos servir, ¿no? Es importante esa sujeción y también tener esa relación, porque a veces por querer hacer más, hacemos menos, ¿sí? Y esto choca con las reglas internas de la iglesia. Entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y que la paciencia se compara
como lo dice Santiago capítulo 5 versículo 7, con la espera en la fe y que todo a su tiempo debe dar su fruto. Y ya para culminar, también es importante la obediencia, ¿sí? Pedro siempre fue obediente, ¿no? Nosotros podemos ver eh, cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, ¿cierto? Pedro en ese momento estaba totalmente cansado, estaba agotado, ¿sí? Pero él obedece esta, esta orden de nuestro Señor Jesucristo y él como discípulo se somete a la ordenanza del Señor. Y también en lo último que es la visión de Jope, ¿no? Donde Pedro es enviado a la casa de Cornelio, ¿no? Y pues hay una serie de reglas de la antigua ley judía que le impedían esa comunión entre judíos extranjeros o gentiles, ¿cierto? Pero también Dios le demuestra que no hay que Dios no hace acepción de personas, que eso lo podemos ver en Hechos capítulo 10, ¿cierto? Y que definitivamente a través de ese éxtasis, Pedro comprende la ordenanza de Dios para que él pueda llevar su palabra a la casa de Cornelio. Entonces, estos son los elementos muy importantes que podemos orientar la obediencia, la paciencia, la humildad para orientar nuestra pasión al Señor. Y que esto no es un proceso de la carne, sino que realmente es un proceso totalmente espiritual. Dios les bendiga. Amén, Giovanni. Y es muy importante todo lo que han dicho. Ha sido como un paso a paso. Conocer el manual es importante. Hablamos de la sujeción, de esa paciencia y de esa humildad. Y yo quiero traer a colación este pasaje de la Biblia. Lo voy a compartir acá, que está en Primera de Samuel, el capítulo 15, el versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y aquí hay algo importante y es que aquella persona que tiene humildad en su corazón, o en este caso como Pedro, el apóstol que estamos tratando hoy, es humilde también para reconocer cuando le hacen una corrección y obedecer. Como se mencionaba antes, la hermana Magali mencionó cuando Pablo le hace, digamos que le hace cierta amonestación a Pedro y él simplemente lo acepta y no piensa y no dice, pero yo llevo más tiempo en este camino que tú, ¿por qué me estás tú corrigiendo a mí? No, simplemente él acepta esa amonestación con humildad. Y bueno, y podríamos decir que Pedro es como ese legado de obediencia y testimonio, pero aquí en este camino no habemos hombres ni mujeres perfectos. En algún momento nos podemos equivocar, podemos fallar, pero hay algo importante y es que aquella persona que persevera en el servicio a Dios no es el que no falla o el que no comete errores, sino el que falla, pero aún así desde esa humildad reconoce ese error y que falló. Entonces, esto nos lleva me lleva como a pensar y a analizar, bueno, ¿qué tal si pensamos un momentico en una balanza? Y en la balanza hay dos lados. Y si de un lado encontramos que hay una persona que tiene como un alto concepto de sí mismo, es decir, yo creo que me lo merezco por mi edad, por mi posición, por mi trayectoria en el Evangelio, digamos, estar en cierta posición en la iglesia o a nivel, sí, eclesial, administrativa. Y si del otro lado encontramos como que esa balanza un poquito más inclinadita y de aquella persona que cometió un error y le falló a Dios y tiene como ese concepto de sí mismo, pero de inferioridad. Es como, no puedo, yo no puedo avanzar en el servicio, no me siento
acto, porque fallé, porque cometí este error. Entonces, digamos, si nosotros hablamos un poquito, hermana Magali, de ese concepto equilibrado que nosotros debemos tener de nosotros mismos, vale esa redundancia. O sea, el cual debemos tener, conocer, comprender y tener esos pies en la tierra realmente para llevar a cabo la obra que el Señor pues nos ha encomendado. No podemos ni tener un alto concepto ni más del que está permitido, pero tampoco inferior por el hecho de que hayamos cometido un error o alguna falta. Y también eso lo vemos en Pedro, él cometió una falta, pero se arrepiente y se arrepiente desde su humildad. Entonces, hermana Magali, adelante. Bueno, estaba volteando el tema y estaba pensando, la Biblia nos enseña que no debemos tener más alto concepto de sí mismo que el de que debemos tener y no estimándonos a nosotros superiores a los demás. Pero cuando sale la humanidad, normalmente uno trata de compararse y se compara desde el punto de vista humano. Errores y fallas los cometemos, pero precisamente volvemos al punto inicial cuando hablábamos de cómo hacer nacer pasión y es en la intimidad con el Señor. Cuando uno tiene intimidad con el Señor, uno comprende que esas fallas y esa corrección que el Señor, porque las fallas las tenemos, pero también viene la corrección y aceptar la corrección, aceptar que efectivamente nosotros estamos en un proceso y lo dice el mismo Pedro en las cartas, somos piedras vivas, ¿no? De ese templo y somos piedras vivas y como piedras vivas seguimos siendo parte del templo, pero siempre vamos a estar de manera creciente y se articula. Y es que la Biblia es muy perfecta. Dice que nosotros debemos ir como la luz de la aurora en crecimiento espiritual. Días pasados yo le planteaba al hermano Jolfer esto. Yo le decía, es que la Biblia nos dice que debemos ir como la luz de la aurora, pero también nosotros como cristianos reconocemos que a veces estamos de un ánimo arriba, de un ánimo abajo, pero entonces él me decía, lo que nosotros debemos hacer como cristianos es que nuestra vida espiritual debe ir en crecimiento, independientemente de lo que humanamente podamos sentir. Entonces, no es que nosotros nos autocastiguemos, no es que nosotros nos autocalifiquemos y califiquemos a los demás, quien califica es el Señor Jesús. Y un principio de obediencia es que si yo me considero indigno, pero el Señor me ha llamado a un servicio por obediencia, y ahí viene la parte fundamental, la obediencia y la humildad, yo debo ir donde el Señor y hacer la labor que el Señor me encomienda. Entonces, en lo personal, y escuchaba al hermano Daniel en la prédica del domingo que decía que no le gustaban estar en cargos, y yo decía, pues la verdad es que a mí tampoco me gusta mucho estar, por ejemplo, en este tema, pero cuando el Señor lo llama a uno y cuando uno entiende que uno está es al servicio del Señor, entonces uno entiende que todas las situaciones que acontezcan, todos los llamados de atención, todas las correcciones, yo todavía sigo y me siento, cuando ustedes me invitaron y leí el capítulo, yo decía, no sé si me pusieron a Pedro porque yo también a veces soy impetuosa y soy acelerada y me gustan las cosas rápidas y no sé qué, pero he aprendido a que el Señor lo corrige a uno y le pone un momentico, no es por ahí, no es en este tiempo, no es que tengamos que hacerlo así. Una cosa que le he aprendido al hermano Fernando es que mi papel como asesor es decir y asesorar y yo doy el concepto, pero si no lo aceptan, también tengo que aceptar. Y yo amo
estar en la iglesia porque no y era como mi lugar seguro antes, y es mi lugar seguro, porque a veces en el mundo siempre está el anhelo de que quiere la gente sobresalir, pero en la iglesia no es eso. En la iglesia es servir. Y entre más uno quiera ser mejor cristiano, más tiene que humillarse, más tiene que servir, más tiene, no distinguirse, sino servir. Creo que eso es lo fundamental que uno entienda. Y con el paso de los años uno se va aplacando y yo no sé si a Pedro fue eso lo que le pasó, porque ya con el paso de al principio cuando le quita la oreja al que fue por Jesús y cuando le dice al Señor, oiga, ¿por qué no mejor se salva usted de ser sacrificado? Eso fue como al principio. Pero con el paso de los años y con el paso del acercamiento al Señor, él va entendiendo cuál es la obra salvífica que debe seguir y qué es lo importante. Y entender que no todos desempeñamos la misma labor y que el Señor si nos llama para recibir a la persona en la puerta es porque esa labor es supremamente importante. A veces nosotros mentalmente y humanamente decimos que no es igual el que está en la entrada de la iglesia como el que está en el templo, en el altar, y no es así. El que está en la puerta es la cara de la iglesia, que le da la sonrisa y la bienvenida al hermano, al amigo. Es tan importante como el que está dirigiendo. Entonces, creo que cambiar la lógica humana de cómo somos líderes humanamente es muy importante, porque el liderazgo que demuestra Pedro es un liderazgo de servicio. Es un liderazgo de modificación, de todos los días ir creciendo, de todos los días ir aprendiendo, de no quedarse en el error. Y eso me parece muy importante, la perseverancia en el servicio. No porque cuando le llaman a uno como la atención, entonces uno sale y se va. Eso es un acto de rebeldía que creo que no tiene nada que ver con el servicio al Señor. Si de pronto a mí en una situación me llaman la atención o de pronto hay una dificultad, uno tiene que arrodillarse y orar. Eso es lo que uno tiene que hacer. Si de pronto uno se siente mal porque algo pasó humanamente en la iglesia, pues orar en vez de murmurar, pero eso solamente lo hace uno cuando se pone en las manos del Señor y deja que Él haga. Esa lógica, y eso me ha parecido lo más hermoso, hermoso, y como dice el hermano, yo he aprendido mucho, por ejemplo, aprender sobre la pasión por las ovejas. Y aquí contando una infidencia, una cosa que yo veo del hermano Fernando es su amor por cada oveja. Y él se siente y él se conduele con la situación de los hermanos y ora por ellos y de verdad que esa pasión por el otro digamos, sin ningún interés. ¿Qué interés tiene? Él ya fue del consistorio de ancianos, él ya fue pastor de una iglesia central en Medellín. O sea, ¿qué es? Es la pasión por el servicio y la pasión por las almas. Entonces, eso creo que es como lo que tenemos que aprender y me parece súper bonito de Pedro, cómo va cambiando y se va transformando su conducta humana y va reorientando su pasión para hacerlo cada vez de una manera más cercana a lo que es la muestra del servicio que el Señor Jesús nos dio cuando estuvo aquí y que nos está dando a través de su palabra. Entonces me hacía pensar si me cae en la cabeza, cómo puede estar como esos dos panoramas y uno dejar de servir de pronto por achicopalarse también en algunos comentarios y no dejar que el Señor lo siga formando y seguir mejorando. Pero Hermano allí yo Giovanni, creo creo, que... Wendy, que Ok. es muy importante y claro, es válido, eh, pero es muy importante que en la intimidad con el Señor uno llegue a descargar eso. O sea, no es tanto írselo a contar pues en lo personal no es tanto de ir a contárselo. Y si a alguien a ti, porque esa es otra, es un papel muy importante. Cuando alguien te viene y te cuenta una situación difícil que otro, de pronto tu hermano le ha hecho o le ha causado, uno no puede decirle, uy, sí, terrible, no, es que usted cómo se va a dejar tratar así.
Uno lo que tiene que decir, ven, porque no oramos, mire que por algo el Señor lo permitió, ¿qué podemos sacar de provecho? Eso a mí me ha parecido muy valioso, porque es como cortar ese camino de desesperanza y desaliento y decirle al contrario, mire, sigamos adelante, es importante aprender, si de pronto el hermano no me habló de la mejor manera, entonces eso me enseña a mí que yo no debo hablarle a otro de esa manera. O sea, siempre, y yo les cuento esta semana, tuve una semana un poquito complicada que incluso le alcancé a decir, hermana Wendy, el lunes fue un día terrible, me sucedieron muchas cosas. Entonces, yo llegué al día siguiente, estaba, porque a veces uno tiende a comentar y yo decía, todo esto que me sucedió es porque viene una bendición. O sea, no era cuestionarme que he hecho mal, he estado mal, sino, no, me sucedió es porque me va a hacer, el Señor me va a bendecir de una mejor manera, que tengo que aprender de esto. Y yo como que decía, y si yo me hubiera visto hace 3, 4 años, me hubiera dado golpes de pecho y me hubiera desalineado. Y yo digo, Señor, gracias porque uno tiene es que mirar al Señor y descansar en el Señor. Para eso tenemos al Dios Todopoderoso. O sea, todo lo que le sucede, nos sucede como cristianos es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra mejoría. Y hay un tema que no quería dejar pasar porque no pude la vez pasada estar al final cuando ustedes estaban hablando de Matías, que me parece importante y no sé si finalmente se abordó, pero es cuando uno deja de servir. Eso me parece súper importante. O sea, de servir por un cargo en la iglesia, cuando viene y era de la lectura, me parecía muy valioso retomar eso. Es cuando yo estoy en un cargo y a mí me retiran del cargo. Por ejemplo, el tema de los diáconos es por 5 años, no debe ser más de 5 años y me parece una cosa súper importante para que haya rotación, haya otra perspectiva, pero sobre todo también por uno como cristiano, que uno no esté, digamos, elevado en lo humano. Entonces, cuando se deja el cargo y mantenerse firme con el Señor, porque es que uno no es de cargos y eso lo enseña Pedro. No es que él siempre fue el orador público, ¿sí? Sino que él es el servidor y ojalá que hasta nuestro último respirar, eso sí es una cosa que me parece que debemos, hasta nuestro último aliento, nuestro anhelo al Señor y servir a nuestros hermanos. Amén. No, estábamos ya en el punto 4, ¿cierto? Ya relacionándolo con la pregunta 4, y es sobre respecto a los talentos y capacidades, ¿no? Algo que es cierto es que es inevitable para uno como cristiano tener aspiraciones en el servicio de Dios, ¿sí? Y aunque eh, y a veces surge ese temor por asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y vivir ese proceso, ¿no? Entonces, una pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿cómo podemos ver ese proceso en Pedro respecto a los talentos y capacidades, ¿no? Entonces, lo que pude inferir respecto a esa pregunta de manera introductoria eh, es que en Hechos 23, no, perdón. El proceso de los talentos lo podemos ver en Mateo capítulo 25, de los versículos 14 al 15, ¿no? Jesús habla cómo cada uno se entrega según su capacidad, ¿no? Dios nos da una serie de talentos, dones, ¿cierto? Dios hace unos llamados únicos a cada uno de nosotros como cristianos, pero esa responsabilidad de hacerlos fructificar recae en nosotros, ¿cierto? Hay gente que Recording teme stopped. o esconde su talento, ¿cierto? Pero también esto se conecta primero en que Pedro tenía un talento natural y su talento natural
recae en su liderazgo, en esa osadía y en ese impulso que él tiene. Y que a pesar de eso, su vida anterior, antes de convertirse y dejarlo todo, él era pescador, ¿no? Y Jesús lo llama a algo mucho más grande y le dice, Pedro, usted ya no va a ser pescador de pececillos, sino usted va a pescar es hombres, ¿sí? Y Pedro entiende esa alegoría que le da el Señor y algo que hace él ese ímpetu lo lleva a dejarlo todo y y a estar, eh, a sujetarse a ese propósito que le da el Señor, ¿no? Y al igual que la parábola de los talentos, Pedro no entierra su talento, sino que se arriesgó a dejarlo todo, ¿sí? Dejó su oficio, dejó sus redes, dejó su pasado y abrazó una nueva identidad, ¿sí? Él tenía una identidad muy distinta, ¿sí? Y no fue el Señor quien lo llamó directamente, sino lo llamó por medio de otro apóstol. Y esto es un ejemplo claro de que cuando uno empieza en Cristo, uno tiene que dejar atrás todo su pasado, ¿sí? Y otra vez vuelvo y reitero, y yo lo asocio otra vez con la lectura, es que Pedro no es perfecto, ¿no? Que es impulsivo y a veces se falla. Nosotros en la vida cristiana siempre tendemos al error y eso es algo normal, o sea, fallar es algo natural, es algo, hace parte de nuestra naturaleza, pero lo que nos hace distintos con el mundo es que nosotros podemos crecer a través de la obediencia y de aprender a través de nuestros errores, ¿sí? Y todo esto es en manos de Dios, porque Dios es nuestro fundamento, ¿sí? Y que a pesar de nosotros tener grandes talentos, nosotros esto lo debemos poner en manos de Dios, ¿sí? Y que nosotros debemos estar dispuestos es a actuar, ¿sí? Estar dispuestos a lanzarnos y dejarlo todo atrás, ¿sí? Nosotros debemos aprender a ser oidores, aprender a escuchar la voz de Dios y como lo decía al inicio de esta charla, y es algo que es muy importante, es encomendar nuestras acciones en Dios y a medida que nosotros vamos encomendando cada una de esas acciones que estamos haciendo en nuestro día a día, Dios va afirmando nuestros pensamientos, ¿sí? Y algo que es muy importante es que Dios da talentos a cada persona con base en sus capacidades, ¿sí? Y que nosotros no manifestamos de manera inmediata nuestras aspiraciones al servicio a Dios, sino y que muchos a veces tememos esas responsabilidades, lo que conlleva eso, y eso es lo que debemos dejar a un lado, ¿sí? Va a haber temores por esas responsabilidades que nosotros tengamos, pero Dios va a estar en ese proceso, y yo creo que eso fue algo muy bonito, ¿no? Ese proceso que Dios hizo en Pedro, de ser un hombre impulsivo, de ser un hombre que se le reveló la palabra. O sea, él fue uno de los primeros discípulos, o no sé si fue el primero, porque en este momento no recuerdo bien, del que tuvo claro de que él no solo era el Hijo de Dios, sino que él realmente era Dios, ¿sí? Y eso lo dijo de una manera segura. Y que a medida que sus emociones, porque sus emociones son como un ciclo, hubo momentos en que la tenía clarísima, pero hubo momentos en que tenía bajones espirituales. Y en ese proceso de discípulo, Dios fue perfeccionando esos talentos y esas capacidades de este hombre para volverlo un líder nato en esa iglesia. Entonces el llamado es a que no temamos y que si nos equivocamos, Dios está ahí para perfeccionarse en nosotros. ¿Sí? Y que ese proceso de transformación lleva a tres elementos. Primero, un llamado personal. Nosotros todos en nuestro momento, en nuestra vida cristiana, tuvimos un llamado personal. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 5 versículo 1. Y que nosotros tuvimos un cambio de oficio. Nuestra vida no debe girar alrededor de lo secular. ¿Sí? Yo les decía, y lo que decía la hermana Magali, los títulos van y vienen. Yo me muero y todo lo que hice, esa maestría, esas cosas, simplemente las polillas se van a comer ese título y nadie más va a volver a saber de mí, ¿sí? Y que él era un pescador, pero dejó de ser pescador.
y se volvió un pescador de hombres. Entonces, nuestra vida, ahora en este siglo contemporáneo, no debe fijarse tanto en lo que somos, sino en lo que realmente Dios quiere que seamos. Eso es algo que es muy importante. Y lo último y que es importante es que debemos renunciar, dejar todo lo que tenemos atrás. Y finalmente, uno lee Lucas capítulo 5 versículo 11 dice, y le siguió. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. Dios les bendiga. Amén. Hermano Giovanni hablaba de un proceso de Pedro. Entonces, esa ya es la última parte de Pedro, hermano John. Esta es la última partecita que vamos a hablar de Pedro. Entonces, mientras escuchaba al hermano Giovanni, él hablaba de ese proceso de Pedro que ya hemos venido hablando. Entonces, hay una partecita que hablábamos y es, pues, cuando hacíamos la reunión previa. En ese proceso de Pedro se puede decir que está de discípulo, pasa de discípulo a apóstol, o cómo podríamos nombrar ese proceso, hermana Magali, y luego hermano Johnny, y para pasar ya de Pedro a Jacob. Ese proceso de Pedro, ¿qué nos podrían decir? Ese proceso de Pedro, de apóstol, no, de De discípulo a discípulo, apóstol. de Sí. discípulo a apóstol. El proceso es de discípulo a apóstol, porque primero aprendió del maestro, ¿no? Y el maestro los formó para que fueran, para que llevaran el evangelio a lo largo de la tierra. A mí me gustaría como algo, precisar algo que mencionaba el hermano Giovanni, es Pedro no es piedra. Pedro, la fe de Pedro es la que se funda como piedra o como estructura de la iglesia y de hecho, Primera de Pedro 2 a partir del versículo 4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra del ángulo es nuestro Jesucristo mismo. Es el Señor Jesús el fundamento de nuestra fe. Eh, y el proceso, yo creo que ya hemos hablado un poco acerca de ese proceso de Pedro, ¿no? Que es el proceso normalmente que nosotros también asociamos en la congregación, que cuando llegamos a los pies del Señor somos bebés espirituales y bebemos y llega el momento en que ya tenemos que ir creciendo, ir aumentando para dar nuestros frutos. Eh, Ahí, en ese proceso es donde tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con el merezco más, yo soy digno, soy siervo, pero soy llamado. Debo entender una serie de procesos que uno debe colocarse en las manos del Señor para saber cuál es el proyecto del Señor. Finalmente, no es mi proyecto de vida, es lo que el Señor desea hacer con nosotros. Por eso, así como los dedos de la mano no todos son iguales, pero todos funcionan, el ejemplo que daba la hermana Wendy al inicio, que el ojo no puede rascar y el pie no puede oír. Así nosotros todos tenemos una participación en esta labor que es llevar la palabra del Señor, tener presente qué es el elemento misional de la iglesia. El elemento misional de la iglesia no es ni adquirir templos, no es tener buena silletería. El elemento misional de la iglesia es llevar la palabra del Señor y que cada vez haya más salvos. Eso es lo fundamental. El proceso de Pedro es un proceso que demuestra que el Señor es quien escoge los que han de servirle para su propósito. No lo llamó de pronto porque fuera pescador,
pero sí lo llamó porque era decidido, porque era intrépido. No fue el primer llamado, lo llevó su hermano. Entonces eso también le enseña a uno que a veces puede ser uno que tenga una buena idea para una obra evangelística, pero no es el que va a tener la congregación allá. Es decir, si yo abro una congregación, no necesariamente voy a ser el pastor de allá, de esa nueva, porque no se trabaja para sí mismo, sino que se trabaja para el Señor. Y así fue. Pedro se hubiera podido quedar tranquilo con los judíos y ya, él llevó su palabra a sentarse, pero él siguió llevando la palabra y obedeció lo que le decían para ir a llevar la palabra. Entonces, en esa medida, él se dejó moldear, se dio muchas cosas de pronto humanas de él, y se dejó llamar. Hay un pasaje que me gustaría que miráramos y es Hebreos capítulo 5 versículo 4. Incluso se relaciona un poco con un tema que señalamos al inicio, que era el tema de autoproclamación, como que uno se autoproclame discípulo. No estamos viendo, ahora sí. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, el llamamiento lo hace el Señor. Yo puedo tener un anhelo de servir, pero tengo que ponerlo a los pies del Maestro para que Él, si considera que yo tengo todas esas características que vi, que puedo ser útil a la obra, sea Él el que haga y me tome como servidor para Él. Esa era una cosa que quería también como señalar. No sé, el hermano John, sí, ahora sí con... Amén, amén. Bien, muy bien. Sí, quería agregar, pues realmente ha sido muy bonito cómo se han cubierto tantos elementos acerca del apóstol Pedro, ¿no? No sé si hiciéramos el listado como de todos los detalles que hemos entrado, se me hace que puede ser de los apóstoles en los que más hemos profundizado, ¿no? Es algo relevante para tener en cuenta, me parece. Bien, pues me parece que para cerrar esta parte hablando de Pedro, hay un elemento que es importante. Ya anteriormente anteriormente se mencionó, Giovanni nos explicaba, cómo es que lo relativo a a la pasión y al ímpetu de la persona son elementos eminentemente emocionales del ser humano, ¿cierto? El asiento fundamental de eso que tiene esa persona está sobre la base de las emociones de esa persona, ¿verdad? Y esto me parece que es bien importante por algo que me llamó la atención. Recientemente estuve haciendo algunas lecturas, mirando algunos detalles sobre Pedro, y encontraba yo que en Juan, el último capítulo de Juan, justamente se dedica en un fragmento importante a mencionar una experiencia de Pedro, ¿cierto? Y es la experiencia cuando el Señor le hace esa pregunta repetida a Pedro. Esto es después de que el Señor ya ha resucitado, ¿cierto? Esto es después de que Pedro tuvo esa situación en la cual la presión a la que fue sometido, pues realmente no logró resistirla y negó al Señor, ¿verdad? Y resulta que el Señor habla con él, ¿verdad? Le hace una pregunta y la pregunta a mí me parece que es una pregunta que es importante tenerla en cuenta ahora que estamos hablando de Pedro, en el sentido en que si nosotros empezamos desde este aspecto como muy emocional, muy del ímpetu, muy del ánimo, del impulso de la persona, resulta que cuando el Señor habla con Pedro, él le hace la pregunta de decirle, Pedro, ¿tú me amas? Se la repite en total, son dos repeticiones, en total se la hace tres veces, ¿cierto? La manera en que el Señor le plantea a Pedro la actitud que él debe tener hacia su Dios, hacia el servicio que le va a brindar a Dios, es que el Señor se la plantea en el amor, ¿cierto? El Señor no se la plantea sobre la base de pronto de su capacidad, de su empuje, de pronto de esa energía que pudiera él tener,
para hacer cosas, para tener ideas y demás, sino que el Señor le pregunta es, a mí me interesa es que tú me ames, que tú me ames. Em, y sobre esto, pues, sin ir de pronto como a mucha profundidad, les recomendaría darnos una pasadita, quien quiera de pronto entrar un poquito más en detalle, a Primera de Corintios, Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, ¿sí? En la introducción nos explica algo muy importante, nos explica algo que es valioso y que ubica el amor, ¿cierto? Eh, respecto de otros elementos de la vida como cristianos, como creyentes, ¿sí? Creo que es al final donde dice que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y hay aspectos como muy, no sé cómo decirlo, prácticos, que nos pueden ayudar también a aterrizar esto que estamos viendo. Y es que las emociones van a ser cambiantes, las circunstancias van a ser cambiantes, ¿cierto? Humanamente pues estamos sometidos a diversidad de circunstancias, diversidad de cosas que hay tanto en nuestra experiencia personal como alrededor nuestro. Y resulta que eso hace que la cuestión emocional y la cuestión de ese ánimo propio de la persona pues puede tener fluctuaciones de diversa clase, ¿no? Así que cuando nosotros vemos esto, me parece que nos podemos ubicar bien acerca de cuál puede ser el elemento que más nos dé, digamos, como realmente podamos nosotros darle a nuestro Dios el servicio que Él espera de nosotros. Y es que la base sea que le amamos a Él, ¿sí? Y si amamos al Señor, pues vamos a amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Vamos a amar en la labor que tengamos que hacer, ¿cierto? Aquel grupo, aquella parte de membresía de la iglesia o hermanos de la iglesia con los que tengamos tal vez alguna relación más directa por causa de alguna labor específica que hagamos de servicio, pues vamos a tener una actitud de amar, ¿cierto? De amar. Y el amor pues nos va a mover cuando estemos contentos, pero también nos va a mover cuando estemos tristes. De la mano del Señor, guiados por su palabra, por supuesto, y motivados en el amor. Yo creo que realmente eso nos va a ayudar a hacer algo como el Señor lo espera, ¿sí? Eso es bien, bien importante, me parece a mí. Creo que si tenemos en cuenta este aspecto y es lo último que vemos que el Señor habla con Pedro, podríamos decir en esta formación que Dios está haciendo con él, específicamente en el Evangelio según Juan, pues el Señor lo que le plantea es que le ame, ¿cierto? Que sea eso el elemento central de cómo Pedro ve al Señor. Bien, y como un datico, digamos, complementario, muy pequeñito, se menciona ahorita lo relativo al nombre que Dios, que el Señor Jesús le pone a Pedro luego que se lo presentan, ¿verdad? Entonces está que él se llamaba Simón, pero el Señor le dice, bueno, no te llamarás más así, sino que ahora vas a ser Pedro, ¿cierto? La palabra efectivamente tiene relación con el término roca, está asociado. Y pues eso nos habla, claro, de la firmeza y de todos estos elementos, ¿no? Cuando ya entramos a mirar lo relativo a lo que es ser fundamento, es importante que tengamos en cuenta que toda labor que cumpla cualquier discípulo del Señor, inclusive los apóstoles, es una labor que digamos, no sé cómo llamarlo, secundaria o derivada del fundamento. La iglesia tiene solo un fundamento, ¿sí? Y la palabra nos lo enseña, dice que eh, somos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que el fundamento es el Señor. Nadie puede poner otro fundamento, también nos enseña la palabra, ¿verdad? Así que bueno, me parece que un complemento que es bueno que también lo tengamos en cuenta. Gracias, hermano John. El fundamento Dios y Dios es amor. El amor que nos está mencionando el hermano John. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya con este último punto cerramos el capítulo de Pedro. Entonces, ya para continuar con el siguiente capítulo del libro que nos menciona el libro eh, y nos mueve a servirle, dice la hermana Gloria en el chat. ¿No? El amor a Dios nos mueve a servirle. Entonces, vamos a hablar ahora de Jacobo, hijo de Zebedeo. Voy a decir la pregunta. ¿Cómo el tráfico de influencias se puede ver dentro de la congregación?
¿Y a qué me refiero? Así se enloqueció la hermana Wendy, ¿qué le pasa? Mentira. Voy a dar introducción a la pregunta. Inicio con dos versículos, porque es que en el libro la pregunta surge por lo siguiente. Primero inicio con los versículos. Marcos capítulo 10, del versículo 37 al 41, pero voy a leer este pedacito que dice así. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y al otro a tu izquierda. Y aquí nos menciona, nos sigue mencionando de este tema el capítulo. Y luego en Eclesiastés 7:7, ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. ¿Y por qué nombramos estos capítulos? Resulta que en este capítulo de Jacobo, hijo de Zebedeo, vemos estas actitudes de ellos, bueno, de ellos porque es Jacobo y su hermano, pero aquí específicamente Jacob. Entonces vemos reflejado en este libro cómo buscan de pronto verse beneficiados por algo, porque era la parte de los cercanos del Señor Jesús. Y en la página del libro 111 incluso nos nombran el caso de Obredesh, Obredesh, si se dice así. Creo que muchos lo conocemos, donde hablan de cuestiones donde hay tráfico de influencias, pasaron muchas cosas legales y demás. Entonces, la pregunta va enfocada, porque hacía esta pregunta, ¿cómo el tráfico de influencia se puede ver dentro de la congregación? Porque podríamos, no sé, incluso de manera inocente puede llegar a pasar que dentro de la congregación se diga, amigo, necesito este favor, o mi líder, ayúdeme con esto o aquello. Entonces, hermana Magali, esa es la pregunta, ¿cómo podemos ver o cómo se puede ver el tráfico de influencias dentro de la congregación para que de pronto nosotros sigamos creciendo en el Señor y hagamos las cosas cada vez de una manera mejor? Bueno, el tráfico de influencias a mí me dejó pensando esa pregunta mucho porque digamos que como cristianos nosotros siempre tenemos un ideal de que no haya intereses personales en medio del servicio. Eh, pues yo creo que humanamente siempre tiene que ver con el tema de reconocimiento, ¿no? Entonces, el que invita a almorzar al pastor, el que le lleva regalos, pero que en su corazón está esa intención humana de que lo tengan en cuenta, de que lo nombren, de que, sí. Eh, yo creo que el tema de tráfico de influencias, de corrupción, digamos, de conflicto de intereses, está muy dado al tema ético, al comportamiento ético y personal, del cristiano. Y a nivel espiritual se asocia a cuando en mi corazón, mi intención es otro, ¿no? Incluso, por ejemplo, el tema que le pasó a Zafira y al esposo, que incluso es de parte del tema de Pedro, es que en su corazón hubo una intención y se torció, ¿cierto? Nadie les estaba exigiendo que entregaran el dinero, pero ellos habían dicho que lo entregaban y que lo entregaban todo porque tal vez hicieron eso por la intención de tener un reconocimiento. Entonces, cuando yo, dentro de mi quehacer y mi vida cristiana, no estoy buscando servirle al Señor, honrar al Señor, sino que tengo un propósito distinto, ya ahí hay una desviación. Relacionándolo un poco con el tema del reglamento de la iglesia, volviendo, como dice el hermano John, al tema de normas. En el reglamento de la iglesia, por ejemplo, para ser miembro de la junta local, señala específicamente que no haya familiares. ¿Por qué? Porque pues nosotros humanamente siempre vamos a tener a querernos alinear en esa situación. Entonces, si se permitiera que hubiese dos o más miembros de una misma familia, pues finalmente la administración terminaría siendo por parte de una familia. Entonces, incluso creo que esa es una de las razones por las cuales se prohíbe y uno de los elementos limitantes allí es que haya familiares en los miembros de la Junta. Entonces, tráfico de influencias, yo no diría, y eso también depende mucho de pensar que el pastor pudiera dejarse permear por una situación de esas.
porque el tráfico de influencias no es solamente que yo pretenda, sino que el destinatario de mi acción ceda ante eso. Y ese es el caso de Odebrecht. ¿Qué pasó en el caso de Odebrecht? Esa constructora brasilera lo que hacía era darle lo que llaman coimas o dineros a funcionarios del Estado para que les asignaran contratación. En la iglesia, pues no sucede el tema de contratación. Les cuento que la contratación, por ejemplo, la iglesia local es muy poco lo que puede hacer en contratación. Lo maneja a nivel nacional. Entonces, digamos que ahí ya hay un control que la iglesia ha procurado evitar ese tráfico de influencias. Si yo hablo de tráfico de influencias para ser designado como director o miembro de un determinado comité, pues también podría verse, pero lo que insisto, pues eso tuerce mucho la intención espiritual, que es que ya vimos que para ser servidor se requieren unos requisitos y principalmente, como lo decía el hermano Giovanni al inicio y leía el pasaje, pues que haya ayuno y oración. Yo creo que si nosotros tenemos esos parámetros, pues difícilmente habrá tráfico de influencia. Lo que pasa es que a veces como humanos sí hacemos una cosa y eso sí se ha visto muy recurrentemente. Y es que yo tengo un propósito de realizar algún programa y yo me voy directamente y hablo con el pastor. Y entonces le vendo la idea al pastor de lo importante y me salto el orden de mi comité. Por eso digamos, se ha tratado de establecer un orden para que no sea una decisión personal, sino que sea una decisión de trabajo en equipo. Creo que eso es un tema que es, pero el tema de adulación, el tema de hablar bien de alguien y hablar mal de la obra de otro, esos son parte de corrupción de mi conducta, pero claramente la manifestación de alguien que está alejado del tema espiritual. O sea, me parece a mí que nadie que esté pegado a la mano del Señor va a acudir a esas estrategias para actuar, ¿no? Sí, así es, hermana Magali. Como usted decía, se llama los conductos regulares, que hay que seguirlos, ¿no? ¿Cierto? No, pues que el Señor nos ayude porque eso es muy cierto. Primero va muy de uno, que uno sea muy consciente cuál es mi intención de lo que yo voy a ir a pedir, por qué y cómo lo voy a hacer. Y que el Señor nos ayude en eso porque sí, sí se puede ver. Y como lo dije hace un momentito, incluso puede ser inocentemente, diga, es que yo quiero hacer esto, entonces como yo veo que es bueno para la iglesia, yo voy a hablar directamente con el pastor, que él me va a ayudar. Y puede que sea así, pero pues sí hay un orden para todo y el Dios es un Dios de orden. Entonces, pues que el Señor nos ayude y de pronto no aprovecharnos de la cercanía que tengamos con X o Y hermano, porque puede ser que cada uno tenga una cercanía más o menos con algún hermano que sí tenga influencia en la iglesia, podría ser. Entonces, que el Señor nos ayude a tener cuidado con eso. No sé si el hermano Giovanni tiene alguna opinión al respecto de este tema para ya empezar a ver el cierre y viendo el cierre o Amén, antecitos, hermano. hermano. Ah, bueno. Les bendiga. No, sí, de hecho la hermana Magali nos estaba adelantando la segunda pregunta, que es la última, y es sobre cómo manejar esa situación, ¿no? Cómo manejar esos elementos de cuando veamos un tema de tráfico de influencias, ¿no? Y yo recapitulo algunos temas y aspectos que se tocó dentro de esta conversación, y es que efectivamente el tráfico de influencias es cuando alguien usa su posición espiritual o sus relaciones dentro de la iglesia para obtener beneficios personales, ¿sí? Y favorecerse entre ellos o a otras personas cercanas, ¿no? Y esto directamente rompe con los principios bíblicos eh, que se dan en la Biblia, ¿no? Entonces, hay dos ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando un líder aprovecha su autoridad para colocar amigos o familiares, que eso ya es nepotismo, ¿sí? Sin considerar el llamado de los dones de otras personas, ¿sí? Otro tema es cuando alguien busca favores especiales, puede ser dinero, negocios, ¿sí? Y usa su influencia espiritual, su amistad con algunos pastores o algunas personas, en vez de actuar con transparencia y honestidad, ¿no? Por eso Jesús nos dice que el tráfico de influencias traiciona el servicio del Espíritu. Mayor, el mayor entre vosotros será vuestro servidor, ¿sí? Y la Biblia advierte principalmente que nosotros no podemos usar el ministerio que Dios nos ha dado
para obtener ganancias personales, ¿no? Y eso lo dice en Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 2. Apacetad la grey de Dios que está entre vosotros, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Listo, hermanos? Y que en resumen, yo diría que el tráfico de iglesias, de influencias, corrompe el propósito espiritual y esto también puede generar divisiones, ¿no? Eh, y por último, ¿cómo se puede mitigar y prevenir? A partir de la luz de la palabra de Dios. Primero, lo podemos ver en Mateo capítulo 20 versículo 26. Si quiere lo proyectamos. Gracias, hermano. Dios los bendiga. ¿Mm? Mateo capítulo 20 versículo 26. ¿Sí? Más grande entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y lo podemos continuar en el 27 y 28. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, lo que quiere decir esto es que Jesús enseñó que liderar es servir y no aprovecharse de los demás, ¿sí? Inclusive este tráfico de influencias lo podemos ver, ya no recuerdo bien, y es la mamá de, no sé si es la mamá o que le sugiere a Jesús que sus hijos estén a la diestra de Dios, ¿no? O sea, esto no, antes de que se fundase totalmente la iglesia primitiva ya habían intenciones de tráfico de influencias. Y algo que es muy importante también es establecer normas claras y transparentes, como lo dice la hermana Magali. En el reglamento de la iglesia hay unas reglas claras para asignar roles, toma de decisiones sobre el manejo de los recursos y que deben ser criterios claros y evaluaciones honestas. ¿Sí? Y otro que es importante, y esto lo relaciono con mi carrera, y es la rendición de cuentas, ¿sí? Cuando nosotros estemos, por ejemplo, en proyectos de infraestructura, temas importantes, eh, eh, nosotros vamos a actuar en esos espacios y vamos a darle cuentas a los siervos de Dios, ¿no? Eso también lo podemos ver, por ejemplo, en la elección de los apóstoles, en la elección de Esteban, ¿cierto? Que fue un proceso público y donde se tomaron unos roles y la iglesia fue la que escogió en esos momentos a esos servidores para tomar esas posiciones de liderazgo. Y lo que siempre se ha mencionado por último, no me quiero extender mucho, y es sobre buscar la dirección de Dios y no la conveniencia humana, ¿no? Y eso lo dice Santiago 1:5, pidiendo sabiduría y discernimiento, ¿sí? Y confrontando con amor cuando hay errores, porque siempre va a haber errores, ¿sí? Cuando nosotros veamos una situación de esas, nosotros no somos quienes para juzgar, ¿sí? El único que juzga es Dios, ¿sí? Y si se detecta ese favoritismo, ese tráfico de influencias, lo importante es hablar la verdad en amor, corregir, restaurar si es posible, y eso lo vemos en Efesios capítulo 4 versículo 15. Esto no se trata de castigar, sino de volver al orden de Dios. Dios les bendiga. Amén. Bueno, creo que ha sido una sesión bastante edificante y bueno, yo tomé unos apuntes de todo lo que se ha dicho en la sesión de hoy y recordemos todo lo que se trató en este hermoso espacio que Dios nos ha permitido. Y bueno, se trató de la pasión, el fervor, la sujeción, la humildad, los procesos de Dios para con sus discípulos, que son para edificación de nuestra vida conforme al propósito que Él tiene para con nosotros. También hablamos de ese liderazgo de servicio por el cual digamos que se caracterizó Pedro,
y que la base debe ser el amor a Dios. Cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Que cuando Él nos pregunte a cada uno de nosotros si lo amamos, podamos darle una respuesta positiva y no solo de palabras, sino también de hechos. Y recordar que no está mal tener aspiraciones y sueños en Dios, pero debemos tener en cuenta y presente algo, tener la mirada puesta en ese galardón de justicia, que nuestro galardón y nuestra meta y nuestra aspiración más alta no debe ser un cargo administrativo eclesial, digamos la presidencia, la vicepresidencia, el secretariado, no. Nuestro galardón y nuestro estandarte debe ser esa corona de justicia, esa corona de vida. Entonces, tenerlo presente y bueno, no sé si el hermano Johncito o la hermana Magal quieran aportar algo ya para cerrar y para orar y darle gracias a Dios por esta sesión. Bueno, yo quisiera darles gracias a ustedes por la invitación. Y sí recabar lo que tú decías en que nuestra meta es las coronas, ¿no? Entonces, y entender que no vamos a tener todas las coronas, sino que cada corona se gana por un trabajo en particular, por la del gozo por la salvación de almas, la de justicia por la predicación de la palabra, la de vida por soportar las pruebas, la gloria por apacentar la grey. Y eso nos ayuda mucho a entender que nuestra recompensa está en los cielos y no aquí en la tierra. Y me pareció muy importante que no lo mencioné y lo mencionó el hermano Giovanni, es el tema del manejo económico. Muchas veces los temas económicos a veces tienden a pervertir el corazón, ¿no? Y por eso nosotros se ha propugnado siempre por un manejo transparente y documentado de todos los gastos, de todas las ayudas, de todos los dineros que se manejen es muy importante, y sobre todo la sinceridad. También entender que un acto de corrupción entendido bíblicamente es cuando yo finjo, por ejemplo, devoción espiritual cuando no la hay. Y eso es un tema que solo el Señor es el que conoce y que puede saber exactamente lo que hay en el corazón. Rechazar cualquier manipulación que pueda haber y hablar. Y yo creo que el Señor habla con un evangelio de verdad y en esa medida nosotros como miembros, como ovejas, podemos hacer evidente algunas situaciones y ayudarnos a construir y a corregir lo que de pronto está mal y para que podamos así crecer, quitar de pronto la mala hierba, aquello que no nos deja prosperar en el Señor. Que Dios les bendiga y les deseo que el Señor sea continuando su bendición sobre ustedes con este trabajo. No quiere decir que no vuelva a asistir, sino que agradezco la oportunidad que ustedes me han dado. Amén, hermana Magali, amén. Bueno, hermano Johncito, si nos dirige la oración ya para cerrar la sesión, darle gracias a Dios por este lindo espacio que tuvimos hoy, de esa charla que realmente alimenta nuestra vida. O si de pronto el hermano John tiene algo para decir también, no sé, al También, finalizar. sí. Claro que sí, ahora que se cerremos la sesión, la idea es saludar a todos los hermanos que están conectados y que la hermana Franci que se conectó también nos pueda Ay, saludar. sí, Bienvenida, hermano John. hermano John. Amén. A ver, Francis. O la hermana Magali, si nos despide con una Amén. oración. Amén. Demos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permita seguir creciendo, conociendo más de su palabra y compartiendo, porque creo que en la multitud de consejos está la sabiduría.
y este es un buen espacio para eso. Que el Señor siga derramando su bendición sobre cada una de las vidas de los que se integran a esta actividad. Oremos todos. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, oh Padre Celestial, por esta valiosa oportunidad que tú nos das, Señor, por este espacio que tú nos has proporcionado para aprender más de ti, Señor. Bendice la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que se han hecho presentes en este espacio, Señor, que esto sea de edificación en cada una de las vidas, Señor. Bendice a la hermana Ángela, a la hermana Wendy, a la hermana Liliana, al hermano Giovanni, Señor, a la hermana Francia, a la hermana Gloria, a todos los que han estado presentes, Señor, en este momento, y continúa, Señor, derramando de tus bendiciones, de tu conocimiento, de tu sabiduría, y haznos entender tu propósito en cada una de nuestras vidas, Señor, que seamos mejores servidores cada día, Señor, y que tu bendición no sea parte de nosotros, oh Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén. La hermana Franci que nos salude. Amén, Dios les bendiga y los esperamos en la próxima sesión. Dios les bendiga. Dios les Dios les bendiga.